Tiene la palabra el diputado Luis Petri. Gracias, señor presidente. Lo primero que tenemos que destacar en la sesión de hoy es el debate institucional y la recuperación de la normalidad institucional en la República Argentina. Y esto lo digo porque la sesión de hoy, con las particularidades que se ha dado en el tratamiento de esta ley, es un rara avis en la política argentina después de 12 años. Les digo a los nuevos legisladores que recién asumen que asistíamos a este Congreso, dábamos nuestros discursos con vehemencia, encendidos, pero no lográbamos que se modificara una sola coma de los proyectos oficiales. Había en este Congreso de la Nación manu militari. Prácticamente la discusión era para la versión taquigráfica, porque en los proyectos que llegaban del Poder Ejecutivo a libros cerrados se votaban, sin que pudiéramos siquiera modificar una coma. Y eso nos llevó a decir que el Congreso de la Nación se había transformado en una escribanía del Poder Ejecutivo, porque el Congreso había perdido su rol, no solamente de modificar y revisar las leyes, sino de controlar fundamentalmente al Poder Ejecutivo. Y hoy vemos en esta sesión y en la discusión de esta ley, donde el oficialismo ha convocado a la oposición y gran parte de esa oposición ha recogido el guante y ha dado muestras de responsabilidad política, porque ha introducido reformas fundamentales al proyecto de ley que hoy estamos tratando, como los límites a las comisiones, como el control parlamentario, como los topes a la emisión de deuda. Y son cuestiones saludables que hacen necesariamente a la normalización institucional que nos propusimos que íbamos a hacer a partir del 10 de diciembre, garantizando también la independencia de la justicia, garantizando el pleno funcionamiento de los organismos de control. Pero no alcanza con la normalización institucional, señor presidente. Necesitamos avanzar en la normalización económica del país. Asumimos un país el 10 de diciembre con un grave problema de inflación superior al 25%. Asumimos un país con un Banco Central con límites históricos respecto de los recursos con los cuales contaba. Asumimos un país con el 11% de desempleados. Asumimos un país con el 30% de las personas y de los argentinos bajo la línea de pobreza. Ese es el país que nos dejó el kirchnerismo, señor presidente. Asumimos un país prácticamente aislado del mundo, no solamente en las posibilidades de financiamiento internacional, sino que pareciera que en estos últimos 12 años, para el kirchnerismo, el mundo terminaba en Venezuela. Y no es así, señor presidente. Y yo les pido a los miembros de la ahora oposición, de los que hasta el 10 de diciembre fueron oficialismo, que se hagan cargo, señor presidente, de los 11 millones de pobres que dejaron, que se hagan cargo de los 2 millones de desempleados que no dejaron, que se hagan cargo de este problema, porque parte de este problema tiene que ver con la mala praxis que hubo desde el Gobierno Nacional a la hora de solucionar el problema de la deuda. Muchos de los que están enfrente fueron los que en el 2002 aplaudieron el default. Pero también, señor presidente, si llegamos a esta situación que no es querida, que sinceramente repudiamos, porque reconocemos la actitud extorsiva que han tenido los fondos buitres durante todo este proceso, es necesario decir, señor presidente, y se ha repetido y reiterado, pero pareciera que algunos miembros del kirchnerismo o del kirchnerismo no lo entienden, que la situación de la República Argentina era altamente compleja. No solamente teníamos fallos judiciales con sentencia firme, sino que además estábamos en desacato. Y ese desacato y esas medidas cautelares que pesaban sobre la Argentina le impedían las posibilidades de tomar financiamiento, no solamente al Estado Nacional, sino a los estados provinciales y a los privados. Y esa ausencia de financiamiento a tasas baratas impedía el desarrollo, el crecimiento
la generación de puestos de trabajo que tan necesarios son para la República Argentina. Y entonces, señor presidente, nos encontramos con un kirchnerismo que pareciera que ahora se acuerda de la inflación, pareciera que ahora se acuerda del impuesto a las ganancias, pareciera que ahora se acuerda que existió un cepo y que rápidamente levantamos, y son todas y cada una de las medidas que ha tomado este gobierno porque asumió un compromiso con la ciudadanía y por respeto a esos más de 13 millones de argentinos que votaron a este proyecto, deberían al menos no poner palos en la rueda y contribuir responsablemente a que solucionemos el problema y el conflicto con los buitres. Y yo lo he escuchado, señor presidente, a varios de los miembros del Frente para la Victoria, y hablan de ligereza, hablan de inexperiencia, hablan de que a las apuradas fuimos y negociamos con los fondos buitres y terminamos claudicando. Y esto no es cierto, señor presidente. Esto no es cierto. Y los que lo dicen se olvidan que corrieron en un avión y en 17 horas acordaron con el Club de París, pagando la totalidad del capital, los intereses y los intereses punitorios. Y nada dicen al respecto. Y tardaron más de 3 semanas en dar a conocer a este Congreso las cláusulas, porque prácticamente las teníamos vedadas del conocimiento público respecto de cómo se había celebrado el acuerdo. Y ahí no había ligereza. Y ahí tampoco vi las banderitas celestes y blancas. Y ahí tampoco vi las críticas que hoy se esbozan respecto de este acuerdo que necesariamente nos coloca nuevamente en el mundo. Entonces, yo lo que pido es un poquito de pudor, que se pongan colorados, muchachos, al menos, que actúen con responsabilidad política, porque en definitiva ahora nos quieren dar cátedra de cómo solucionar el problema de los buitres, pero hasta el 10 de diciembre no tuvieron respuesta más que una resolución de Naciones Unidas, que es muy importante, señor presidente, sin lugar a dudas es muy importante. Pero esa resolución de Naciones Unidas no nos cambió la nota. No nos cambió la nota a la hora de obtener financiamiento, no nos cambió la nota en las principales calificadoras de riesgo, tampoco nos cambió la nota a la hora de evaluar la corrupción en la República Argentina, donde seguimos estando al tope de los países con mayores problemas de corrupción. Entonces es una resolución que aplaudimos, pero que no solucionaba el conflicto, y la única receta que escuchamos del Frente para la Victoria es apalancarnos en esa resolución como si mágicamente a partir de eso pudiéramos solucionar el problema de los fondos buitres. Acá no hay magia, señor presidente, acá hay un problema grave que tenemos que resolver y lo estamos haciendo desde este gobierno, y pedimos el acompañamiento de la oposición en su conjunto y pedimos al Frente para la Victoria que recapacite, que lo haga por los 40 millones de argentinos y que lo haga por las generaciones venideras. Muchas gracias, señor presidente.